Tremenda igualdad hemos vivido en estos segundos entrenamientos libres del Gran Premio de España. Ya hemos tenido las dos primeras sesiones en el circuito de Barcelona-Cataluña y hemos visto una sesión con muchos problemas, con algunas sorpresas incluso en cuanto a los resultados finales y sobre todo con muchos equipos teniendo problemas. Vamos a contaros qué es lo que ha sido esta segunda sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de España, dando comienzo en el circuito de Barcelona-Cataluña con muchísima expectación, por supuesto, tanto con Carlos Sainz como con Fernando Alonso, los dos pilotos locales. Todos los pilotos salían a pista, muchísima expectación también puesta sobre los equipos. Ya sabemos, en la primera sesión de entrenamientos libres han rodado muchísimo y en esta segunda sesión también lo han hecho, saliendo desde el primer momento, todos con neumático medio, la gran mayoría algún neumático duro hemos visto en esos primeros giros y todos queriendo salir en esos primeros instantes para empezar a rodar. Y ya íbamos viendo los primeros errores, como es el de Logan Sargeant en este punto de la salida de la curva 2, justo antes de encarar la curva 3, que se había ido largo. También vemos con el neumático medio, interesante que la mayoría de equipos que habían usado el duro obviamente han puesto el medio, pero los que han usado el medio esta mañana no han puesto el duro aquí. Seguramente lo utilizarán en los libres 3 y Carlos Sainz en ese primer giro cerrando la vuelta en tercera posición. También la realización se fijaba en Fernando Alonso, que sí que hacía el cambio, antes usó los duros, ahora le vemos con neumático medio, aunque realmente el ritmo no estaba siendo muy bueno, tenía mucho combustible, si podemos llegar a decirlo. Independientemente de ese combustible, la verdad que no estaba siendo nada bueno, y el tercer sector no es que levantase, es que era el ritmo que había sido capaz de sacar. Vemos a Valtteri Bottas yéndose largo en la curva 10, una curva donde hemos visto a muchos pilotos también irse un pelín largo. Al final la trazada va casi por este mismo punto, pero en este ahora mismo ya están fuera de pista, lo cual no es lo ideal. Y vemos a Hamilton con Russell, que ya estaba también segundo. Hamilton se ponía tercero, confirmando que Mercedes está yendo fuerte. Veremos cómo se desarrolla la sesión, pero hasta este punto estaban bastante bien. También vemos a Max Verstappen, fijaros en la radio que comenta, le preguntan acerca del balance y se queja mucho, especialmente en el paso por curva. No van a tener aquí los problemas de saltar como un canguro, como ha estado diciendo en los últimos grandes premios Verstappen, porque este circuito no hay que subirse, se sube mucho a los pianos, pero no son pianos tan grandes como en otros circuitos y no es un trazado tan bacheado, pero aún así, desde luego que estamos viendo que no tienen tanto dominio. Cerraba la vuelta en cuarta posición sin mejorar su tiempo anterior. Russell, que se ponía en primera posición, lograba mejorar, y muy interesante también ver el gráfico de la diferencia entre Russell y Hamilton, porque veíamos que parece que Russell en este punto estaba teniendo más carga aerodinámica y por lo que destacaba sobre todo en las curvas y en las frenadas fuertes, mientras que Hamilton tenía menor carga aerodinámica y destacaba en los otros puntos, haciendo Mercedes comparativa entre ambos. También otro equipo que había hecho comparativa no entre los dos pilotos, sino entre libres 1 y libres 2, es Aston Martin, y es Fernando Alonso, que estaba en este punto cambiando la configuración del ala trasera. Ya os conté ayer que habíamos visto dos alerones traseros diferentes de Aston Martin, uno de más y otro de menor carga aerodinámica. Por la mañana se sintió bien Fernando Alonso con el alerón de más carga aerodinámica, por la tarde probaron a poner el de menor, no ha funcionado, no estaba teniendo buenas condiciones de agarre según ha comentado Alonso, así que tuvieron que estar cambiándolo, perdiendo algunos minutos, pero por lo menos supieron que el alerón que habían utilizado de más carga aerodinámica era el bueno. Empezaban a aparecer los neumáticos blandos después de 20 minutos de sesión. Era Logan Sargeant el primero en hacerlo, pero era Carlos Sainz el primero en aprovecharlos para ponerse en primeras posiciones, 8 décimas que le metía a los neumáticos medios. Desde luego que muchísimo mejor este compuesto blando, que se ponía en esa primera posición marcando récord de todos los sectores, y por ejemplo su compañero de equipo cuando cerraba vueltas se quedaba a 3 décimas, demostrando lo que ya hemos contado en la previa a este Gran Premio, que Carlos Sainz se le da muy bien este circuito. Encima ha comenzado bastante bien, con menos problemas que su compañero de equipo, y hasta el momento se ponía por delante de él. Verstappen, que venía muy bien en el primer sector, muy bien en el segundo, en el tercero también, marcando morado en los dos, pero en el segundo perdía muchísimo tiempo y eso le hacía cerrar vuelta en tercera posición. También veíamos a Guan Yu Zhou aquí quejarse ahora mismo de tráfico del piloto que tenía de delante, que era un Racing Bull, que era Yuki Tsunoda, quien le había bloqueado. Bastantes bloqueos vimos también en esta primera sesión
sesión, y eso que el circuito es grande y no tendría por qué haber tantos como en los últimos grandes premios, que también han tenido estos problemas, pero aquí Zhou quejándose de Yuki Tsunoda. Piastri, que ya con blandos tardó bastante, consiguió ascender hasta la sexta posición, y el único piloto que faltaba de la zona alta por hacer una vuelta con neumático blando era Sergio Pérez, y es que también estaba teniendo bastantes problemas. Red Bull no ha especificado qué problemas ha tenido el coche del piloto mexicano, pero también ha tenido bastantes más allá de los que ya se ha quejado Verstappen del comportamiento del coche, y aquí les vemos con la tapa motor totalmente desmontada, trabajando en la parte trasera del coche porque algo había ahí mal. Checo Pérez, que tardó varios minutos más después de la fotografía que hemos visto, unos 7 minutos en salir, y vemos que conseguía mejorar, pero seguía siendo bastante insuficiente. Es el piloto que menos ha rodado en esta segunda sesión de Libres 2, y Checo Pérez se quedaba en 13ª posición. Y ya al final de sesión todos los pilotos cargaron de combustible, algunos se mantuvieron con el blando, otros cambiaron al medio, como en este caso Fernando Alonso, y fueron haciendo tandas largas, que la realización, por cierto, se fijaba en Fernando Alonso y nos dejaba aquí una estadística que desde luego pues no es muy buena. La última victoria de Fernando Alonso, que ocurrió en este circuito hace 11 años, también se fijaban en Pedro de la Rosa, que estaban viéndolo, nos enseñaban también a Pierre Gasly, y veamos un Gasly que estaba cuarto, por cierto, ahora os hablamos de esto, y veamos la diferencia en cuanto a su mejor vuelta y la de Esteban Ocon, que por cierto este fin de semana, teóricamente, según había dicho Alpine, que a lo mejor al final no ha acabado siendo así, pero Ocon tenía que llevar el coche con menor peso, porque sabemos que los dos Alpine son diferentes, hay uno que tiene más peso que otro, pero Gasly teóricamente con ese coche con más peso le vemos cuarto. Lewis Hamilton, que estaba liderando la sesión, le veíamos aquí un momento que se despistó porque realmente estaba fijándose en el retrovisor y casi se va fuera, golpeando aquí un poco la grava. También Lando Norris golpeaba la grava, y además esto es en la curva 9, en la anterior, en la curva 12, decía que había golpeado bastante duro el suelo, así que le pedía a su equipo que lo revisase, pero quedaban muy pocos minutos. También veíamos a Yuki Tsunoda quejarse bastante del paso por curva con la rotación de la parte delantera, que han habido cambios en el RB, no se han sentido muy bien los cambios en el RB. Veremos mañana en fuego real, y ya la bandera cuadros ondeaba y era Lewis Hamilton quien lograba liderar la segunda sesión del día de hoy, acompañado en segunda posición además por Carlos Sainz, que veíamos en este momento final adelantar a Valtteri Bottas, y se fijaba la realización en el piloto, uno de los pilotos locales. Los resultados fueron los siguientes, ya os hemos dicho: Hamilton lidera, segunda posición para Carlos Sainz, que ha estado en el día de hoy en las dos sesiones en el top 3, y Lando Norris cierra las tres primeras posiciones. En cuarta posición, sorprende, encontramos a un Pierre Gasly, cuatro equipos diferentes en las 4 primeras posiciones, incluso podemos bajar hasta Max Verstappen y tenemos 5 equipos diferentes en las 5 primeras posiciones, aunque por supuesto la posición de ahí de Pierre Gasly chirría y podemos llegar a ver que todavía habrá mucho más en cuanto a otros equipos. El primer equipo que repite es Ferrari, con Leclerc en sexta posición, Piastri séptimo, Russell octavo, que no se ha sentido cómodo luego con los neumáticos blandos, pero había estado bastante fuerte, noveno para Esteban Ocon, y cerrando las 10 primeras posiciones encontramos a Valtteri Bottas. Fuera de los 10 primeros puestos nos encontramos a Magnussen y Nico Hülkenberg, un décimo y 12º, Checo Pérez cae hasta la 13ª posición con los problemas que ha estado teniendo, Fernando Alonso, los dos RB, Tsunoda y Ricciardo, Guan Yu Zhou en 17º lugar, 18º para Lance Stroll, y cerrando las posiciones tenemos a los dos pilotos de Williams, Albon en 19º lugar y 20º para Logan Sargeant. Este ha sido todo lo que hemos tenido en esta segunda sesión de los entrenamientos libres en Montmeló. Vamos a enseñaros, como siempre, también hacemos los resultados, los ritmos que hemos tenido por sectores, que estos son los sectores más rápidos que han marcado los pilotos, donde vemos Verstappen, que es el que ha marcado el mejor sector en el primero, aunque por muy cerca ha estado Carlos Sainz, Norris en el segundo y Gasly en el tercero. Al final, el hecho de que apareciera Gasly cuarto, que Ocon este noveno y que Bottas este décimo, también tenemos que saber que falta Sergio Pérez por estar entre los 10 primeros puestos, pero nos deja ver que bueno, todavía habrá equipos que no se han esforzado al máximo en todos los puntos. Luego Hamilton muy bien, consiguiendo ser segundo en el segundo sector y segundo también en el tercero, así que por eso es por lo que al final acaba consiguiendo estar ahí, aparte de ser octavo en el primero. Comentaros ya más allá de aquí, bueno, pues por ejemplo en el caso de Aston Martin,
Stroll sigue cayendo muchísimo en el segundo sector, es donde más pierde diferencia frente a su compañero de equipo, pero el tercero en esta ocasión de ambos ha sido bastante malo en esta ocasión, quedándose, bueno, es que realmente hay mucha igualdad en ese tercer sector, que pierden unas 4 décimas al tiempo que ha marcado Gasly, pero es sobre todo donde más tiempo parece que están perdiendo. Luego también en cuanto a velocidades puntas, si nos fijamos especialmente en el speed trap, que es el punto de mayor velocidad en la recta principal, vemos que ha cambiado bastante con respecto al comienzo del día de hoy, donde habían aparecido los dos McLaren y especialmente Norris. Norris aquí ha tenido 16 km por hora menos que esta mañana, y también estaban los dos Aston Martin muy arriba. Ya os habíamos dicho que seguramente McLaren y Aston habrían probado un mapa de motor diferente también. En esta ocasión velocidades más normales, incluso tirando a bajas, así que seguramente todavía queda mucho por ver en cuanto a este aspecto. Pocos podemos comentar realmente de esta segunda sesión de entrenamientos libres porque, bueno, han hecho muchísimas pruebas, pero la verdad que todavía hay que sacar algunas conclusiones. Incluso los equipos hemos visto muchos problemas en Verstappen, problemas por supuesto Checo, que ha tenido bastantes complicaciones y ha sido el piloto que menos ha podido rodar. Muchos problemas ha tenido Charles Leclerc, no se ha sentido nada cómodo, al contrario que Carlos Sainz nos ha quejado demasiado al respecto sobre su monoplaza y realmente ha estado fuerte en todo el día, así que veremos cómo continúa. Problemas también de Lando Norris, pero Norris, pese a los problemas, también ha estado fuerte durante todo el día, y McLaren desde luego que aquí pensábamos que iba a poder ir bien. Efectivamente les vemos en esa tercera posición, y confirmación de que Mercedes está, porque es un circuito muy diferente y aún así han sido capaces de poder rendir bien. Por cierto, Helmut Marko ha comentado en la televisión que su trabajo este fin de semana es asegurarse de que el alerón delantero de Mercedes cumple la legalidad, o sea que están mirando con lupa la mejora que dio Mercedes con ese alerón delantero. Mientras la mantengan, parece que desde luego van a ir bien, con Hamilton que ha liderado hoy, que además Hamilton ha hecho otro segundo intento con el neumático blando, nadie más lo ha hecho, o sea que seguramente podría haberlo bajado un poco más porque llevaría bastante combustible. Russell sí que ha caído, pero no ha tenido un buen intento con neumático blando. Comentaros que aún así, lo que os hemos dicho, los Alpine deberían de caer un poco seguramente, es un circuito en el que no han traído actualizaciones, no intuíamos que iban a ir tan arriba. Sí que se pensaba que RB iba a estar mejor, pero han tenido bastantes problemas con las novedades que han introducido. Su objetivo era pelear con Aston Martin y realmente aún así con Aston Martin parece que sí que están peleando, porque ya se dijo que este circuito no se les iba a adaptar bien y efectivamente pues por ahora están muy atrás. Queda por mejorar, sí. No es esperanzador lo que hemos visto, especialmente porque además los ritmos de carrera habían sido bastante malos en ritmos de pues los más atrás. Obviamente estamos hablando de Libres 2, se podrá optimizar. Stroll no ha llevado en el día de hoy todas las mejoras y las ha llevado Alonso, por lo menos ha sido así en Libres 1, y en Libres 2 nos ha comunicado lo contrario. Veremos cómo avanza el fin de semana, pero desde luego ya intuían, ya lo avisaron que era un fin de semana que iba a ser complicado, y efectivamente por ahora parece que este es el ritmo que de verdad están teniendo. Quizá el objetivo es intentar meterse en Q3 y no va a ser una tarea fácil. Así que esto ha sido el resumen a esta segunda sesión de entrenamientos libres que hemos tenido en el día de hoy. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones después de esta sesión. ¿Quién creéis que mañana logrará la pole? Dejadme en los comentarios, que estaré encantado de leeros. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros si no os queréis perder ninguno de los vídeos que seguiremos haciendo durante este fin de semana de Gran Premio de España. Os recuerdo que tenemos activa la opción de miembros, y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.